A estas alturas a Ricardo Salinas Pliego ya le habría salido más barato pagar los impuestos que debe al erario que mantener toda esta estrategia para posicionarse como líder de la oposición e incluso hacerse a la idea de llegar algún día a la presidencia de la República. Porque la pregunta es inevitable: ¿cuánto dinero debe realmente Salinas Pliego en impuestos? ¿Cuántos negocios ha perdido en los últimos años? ¿Cuántos procesos legales se enfrenta no solo en México, sino también en Estados Unidos e incluso en Londres? Y ahora a todo esto se suma un problema más, uno de los delitos que hoy el gobierno de México persigue con mayor rigor, que es la extorsión. Resulta que una de sus empresas, particularmente TV Azteca, habría sido denunciada formalmente por extorsión por parte del gobierno del estado de Puebla. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, los ataques mediáticos de la televisora comenzaron después de que el gobierno estatal se negó a otorgar convenios y contratos por más de 2.350 millones de pesos, privilegios a los que estaban acostumbrados durante los gobiernos neoliberales y que hoy ya no existen. Ese parece ser el verdadero origen del enojo, el rencor con el que ahora se fabrican narrativas y se lanzan ataques políticos, porque incluso se ha llegado al extremo, según lo denunciado, de inventar reportajes, de manipular testimonios y de difundir versiones falsas en contra del estado de Puebla en los medios de TV Azteca. Todo esto arrancó con estas declaraciones, vamos a escuchar. Sobre la televisora que insistentemente está fabricando mentiras. ¿Qué es lo que buscaban ellos el año pasado? Nos contactaron, convenios y contratos por 2.350 millones de pesos. Ese es su dolor, ese es el rencor con el que hoy están fabricando mentiras para atacar a la administración del gobernador Armenta. Esa era su pretensión. Y nos dijeron, es que con el PAN eso nos daban. Desde luego que un gobierno no puede estar sujeto a los intereses de una empresa. Y la situación no terminó ahí, porque después el propio gobernador de Puebla lo confirmó públicamente. Sí, todo era verdad. TV Azteca solicitó convenios por al menos 2.350 millones de pesos y al no obtenerlos comenzó una estrategia de presión y chantaje mediático contra el gobierno estatal. Lamentamos mucho que esta empresa, resultado de una negociación fallida que quiso hacer con nosotros de esa dimensión brutal, inaceptable para nosotros, equivalente a lo que resolvimos para darle a Puebla un respiro de 8,000 millones de pesos con el pago del barroco, es equivalente a lo que resolvimos con el pago del barroco, las pretensiones que ellos tenían. No podemos, estimado señor tío Richie, no podemos. No vamos a hacer un convenio, no es posible. Puebla no está de rodillas, el gobierno del estado no se pone de rodillas frente a un chantaje de esta magnitud. Tenemos las evidencias, no estamos en pleito con ningún medio de comunicación, nosotros no. Nos defendemos frente a la calumnia, nos defendemos frente a la desinformación y los poblanos tienen derecho a conocer la verdad. Fíjense bien en esto, Ricardo Salinas Pliego debe más de 63,000 millones de pesos en créditos fiscales. No es un dato de opinión, está respaldado por expedientes públicos del SAT y por litigios confirmados por la Auditoría Superior de la Federación. Y a estas alturas, hay que decirlo con toda claridad, probablemente ya le habría salido más barato pagar sus impuestos que sostener esta estrategia de campañas mediáticas, pleitos legales, giras políticas y una narrativa de persecución que no se sostiene con hechos, porque aquí no hablamos de percepciones, hablamos de realidades. Banco Azteca está bajo observación constante por prácticas financieras y cumplimiento regulatorio. TV Azteca enfrenta una pérdida sostenida de audiencia frente a las plataformas digitales y una caída en ingresos por publicidad oficial. Total Play vive presión competitiva, quejas de usuarios y ajustes internos. Grupo Salinas ya no es el gigante intocable de hace años. Hoy es un consorcio que enfrenta desgaste financiero, reputacional y legal. ¿Y cuántos procesos tiene hoy Ricardo Salinas Pliego? No es uno, son muchos frentes abiertos. En México, litigios fiscales con el SAT, procesos administrativos y mercantiles. En Estados Unidos, demandas y arbitrajes ligados a operaciones financieras. En Londres, disputas civiles y mercantiles por inversiones y contratos. Nada de esto es una invención del gobierno mexicano, son registros judiciales. Y a ese escenario se suma ahora algo todavía más delicado, una denuncia por extorsión.
un delito que hoy en México se persigue con máxima severidad porque está tipificado como grave. ¿Qué es lo que se denuncia? Una empresa de su grupo, TV Azteca, habría presionado al gobernador de Puebla después de que este se negara a otorgar contratos por 2.350 millones de pesos. ¿Y qué ocurrió tras el no? Pues ataques mediáticos, reportajes falsos, testimonios fabricados y una narrativa de abandono a damnificados que ya fue desmentida por las propias autoridades estatales. Esto no es libertad de expresión, esto es privilegios perdidos. Durante los gobiernos neoliberales, estos contratos se entregaban en automático, hoy ya no, y ese es el verdadero enojo. Ricardo Salinas Pliego no está siendo perseguido, está siendo alcanzado por la realidad, y cuando el negocio deja de ser rentable, algunos empresarios no hacen política por convicción, la hacen por supervivencia. Ahora veamos el otro movimiento, y es que hace unos días anunció que viajaba a Estados Unidos, presumió su llegada a Las Vegas, habló de reuniones en Washington, mostró incluso su nuevo helicóptero y después publica una fotografía desde la OEA. Y aquí la pregunta es inevitable: ¿qué está haciendo un empresario mexicano con múltiples procesos legales abiertos buscando reflectores en organismos internacionales? ¿Por qué cuando enfrentan problemas legales en México algunos personajes corren a pedir respaldo político en el extranjero? Porque no buscan justicia, buscan protección, no quieren debate, quieren blindaje. Eso es lo que hoy vemos, no un perseguido político, sino un empresario que intenta internacionalizar sus problemas legales para convertirlos en una causa política. Pero por más giras, más discursos y más fotos en Washington, las cuentas no se van a borrar con narrativa y tarde o temprano la realidad siempre los alcanza. Y bueno, desesperado llegó a la OEA a llorar, a berrear, a patalear, porque recordemos que el SAT le dio hasta este mes de enero para pagar este adeudo de miles de millones que todavía no paga, porque sigue buscando la forma de evadir este pago. Y la pregunta también es, ¿qué hará el SAT si Salinas Pliego no paga? Pero ante esto, hoy en la OEA, en la Comisión Interamericana de Derechos, fue a presentar una denuncia en contra del gobierno mexicano por supuesta persecución política. Vamos a escuchar lo que dijo. Pues aquí estamos presentando la denuncia en la Organización de Estados Americanos ante la Comisión de Derechos Humanos. Chéquense esto. Más de 100 páginas de denuncia. ¿Por qué? Por el acoso que nos sujetan en las mañaneras, más de 600 menciones de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, evasión fiscal, bla, bla, bla. Todo por que no aguantan la crítica, todo por que hacen las cosas mal y se ofenden cuando se les señala. Nada de eso. Aquí estamos y aquí seguimos y vamos a plantarle cara al régimen del cartel de Morena. No nos dejamos. Y en medio de todo esto llega, por supuesto, el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, un mensaje directo a la derecha mexicana, al PRIAN, a todos aquellos que hoy están pidiendo intervención de Estados Unidos en los asuntos de México. La presidenta fue contundente cuando dijo: son quienes no tienen fuerza dentro del país y basan su éxito político en vender a la patria. Es un discurso fuerte, sin rodeos y profundamente político. Sheinbaum le lanza un mensaje claro a la oposición, una oposición que hoy parece tener solo dos caminos. El primero, entregar a México a los intereses de Estados Unidos, y el segundo, impulsar el proyecto de Ricardo Salinas Pliego. Y si tomamos como ejemplo lo que ocurre en Argentina, el paralelismo es evidente: ponerse de tapete ante Washington y gobernar únicamente para defender los intereses de los grandes privados. Esto es lo que está señalando la presidenta. Vamos a escuchar. Los que no están de acuerdo con nosotros, con la llamada de ayer, porque repito, pues ellos esperaran que hubiera un problema para decir: ya ven, la presidenta no tiene la capacidad, Estados Unidos tiene que intervenir. Que por cierto es muy importante decir, las intervenciones extranjeras, hay que ver la historia de México. Yo digo, la última vez que hubo una intervención de Estados Unidos en México se llevó la mitad del territorio. La última vez que se paró una intervención de Estados Unidos en México fue en 1914, en plena Revolución Mexicana. La intervención francesa en México, pues no dejó nada más que guerra. México es un país libre, independiente y soberano, y bastante trabajo le ha costado al pueblo de México garantizar esa independencia y esa soberanía. Entonces,
Cualquier tema los mexicanos somos capaces de resolverlo. Así las cosas, en el fondo el mensaje es simple, pero demoledor, porque no se trata solo de retórica ideológica. Lo que está haciendo Claudia es marcar una línea histórica y constitucional. Cooperación internacional, sí. Intervención militar extranjera, no. Presión económica externa para imponer gobiernos, tampoco. Y esto no es radicalismo, esto es constitución. Estamos hablando del artículo 89 que define con claridad la política exterior de México: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Es decir, la postura de la presidenta no nace de una ocurrencia política, nace del marco legal que rige al Estado mexicano. No es una posición personal, es una obligación constitucional. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.